La selva peruana, el corazón vivo del país. Imagina un lugar donde nacen ríos que cruzan continentes. Un territorio tan vivo que respira por todo el planeta. Un espacio donde la tierra, el agua y el aire se funden en un solo latido verde. Ese lugar existe. Está en el Perú. Y hoy vamos a adentrarnos en la selva, el corazón más profundo, misterioso y poderoso de nuestro país. Bienvenidos a la Amazonía peruana. Cuando hablamos de la selva peruana, no hablamos solo de árboles o ríos. Hablamos de una de las regiones naturales más extensas, diversas y vitales del Perú y del planeta. La selva se ubica en el lado oriental del país, extendiéndose desde los 1000 metros sobre el nivel del mar hasta apenas 80 metros, formando parte de la inmensa Amazonía sudamericana. Es aquí donde se desarrolla el Alto Amazonas y todos sus afluentes dentro del territorio peruano. Este espacio natural no solo define la geografía del Perú, sino también su clima, su biodiversidad, su historia y su futuro. Importancia global de la selva. La selva peruana posee características únicas que la convierten en un espacio estratégico para el mundo entero. Aquí se encuentra el nacimiento del río más largo del mundo. Es una de las mayores reservas de biodiversidad del planeta. Funciona como un gran filtro de la atmósfera, ayudando a regular el clima global. Forma parte de la cuenca hidrográfica más grande de la Tierra. No es exagerado decir que la selva amazónica es uno de los pulmones del planeta. En el Perú, esta región se divide en dos grandes subregiones naturales. La selva alta, también llamada Rupa-Rupa. La selva baja, conocida como Omagua. Y cada una tiene características propias que ahora vamos a explorar. Selva alta. Rupa-Rupa. El nombre Rupa-Rupa significa ardiente, una palabra que describe perfectamente su clima intenso y húmedo. La selva alta se ubica entre los 1000 y los 400 metros sobre el nivel del mar, siendo la región más lluviosa del país. Aquí, las montañas andinas comienzan a descender y se transforman en un territorio de valles profundos, ríos impetuosos y vegetación exuberante. Principales geoformas de la selva alta. Valles longitudinales. Los valles longitudinales son zonas paralelas a las cordilleras, formadas por depósitos aluviales traídos por los ríos a lo largo de miles de años. Estos valles son esenciales porque permiten la agricultura, facilitan el asentamiento humano, conectan regiones de la sierra con la Amazonía. Entre los más importantes encontramos Valle longitudinal del Guallaga Central, el más extenso. Ubicado en el departamento de San Martín, Valle longitudinal de Jaén, departamento de Cajamarca, Valle longitudinal de Quillabamba, departamento del Cusco, Valle longitudinal de Chanchamayo, departamento de Junín, Valle longitudinal de Tingo María, departamento de Huánuco, Valle longitudinal de Oxapampa, departamento de Pasco. Cada uno de estos valles es un corredor de vida, comercio y cultura. Pongos. Los pongos son regiones donde los ríos atraviesan la cordillera, formando pasos naturales entre montañas. A diferencia de los cañones, son menos profundos, pero pueden ser extremadamente peligrosos. Algunos de los pongos más importantes del Perú son Pongo de Manseriche, el más largo y peligroso, formado por el río Marañón, Pongo de Rentema, río Marañón, Pongo de Aguirre, río Guallaga, Pongo de Mainiqué, río Urubamba, Pongo de Orellana, río Ucayali, Pongo del Mantaro, río Mantaro. Estos pongos han sido históricamente barreras naturales, desafiando exploradores, comerciantes y navegantes.
cavernas. La selva alta también alberga misteriosos mundos subterráneos. Las cavernas se forman por erosión kárstica sobre roca caliza y también son conocidas como cuevas o grutas. Entre las más destacadas están Cueva de Huagapo, la más profunda del Perú, Departamento de Junín, Cueva de las Lechuzas, Departamento de Huánuco, Grutas de Cuélap, Departamento de Amazonas. Estos espacios no solo son geológicos, sino también culturales y turísticos. Ciudades de la selva alta. Entre la vegetación y los ríos, florecen importantes ciudades como Tingo María, Bagua, Chanchamayo, Satipo, San Ramón, La Merced, ciudades donde la selva y la vida urbana conviven diariamente. Selva Baja, Omagua. Descendiendo aún más, llegamos a la selva baja conocida como Omagua, que significa región del pez de agua dulce. Se ubica entre los 400 y los 80 metros sobre el nivel del mar, y es la región más calurosa del país. Aquí, el paisaje cambia. Grandes llanuras, ríos lentos y sinuosos, inundaciones estacionales, una biodiversidad aún más abundante. Principales geoformas de la selva baja, tahuampas o aguajales. Son zonas permanentemente inundadas, las áreas más bajas de la llanura amazónica. Características: aguas negras, abundante presencia de palmeras de aguaje, ecosistemas altamente especializados. Restingas: zonas que se inundan solo durante grandes crecientes. Son utilizadas para agricultura estacional. Aquí, el río dicta el calendario agrícola. Altos: son las zonas que no se inundan, ideales para el asentamiento humano. En ellas se encuentran ciudades como Pucallpa, Iquitos, Tarapoto, Puerto Maldonado, Filos, zonas ligeramente más elevadas dentro de la selva baja. Son fundamentales para construcción de carreteras, conectividad regional, meandros. Los ríos amazónicos no avanzan en línea recta. Forman curvas sinuosas llamadas meandros, producto de baja pendiente, terrenos blandos. Estos meandros cambian el paisaje constantemente. Cochas o tipiscas. Son lagunas en forma de media luna, también llamadas de herradura. Se forman cuando un río cambia su curso. Deja atrás antiguos cauces llenos de agua. Son verdaderos refugios de vida silvestre. Conclusión: la selva, más que una región. La selva peruana no es solo una región natural. Es fuente de vida, reguladora del clima, reserva cultural, patrimonio del futuro. Entenderla es el primer paso para protegerla, porque cuidar la selva es cuidar al Perú.